Estamos acá en Puerto Salgar con el señor Marcelino Ortiz, habitante de esta localidad. Cuéntenos, don Marcelino, ¿desde cuándo usted y su familia vive en Puerto Salgar, Cundinamarca? Eh, Nosotros vivimos hace alrededor de 65 años, estamos habitando este municipio. Eh, desde, pues prácticamente yo soy nacido acá en Puerto Salgar y mi familia está radicada desde hace más de 60 años acá. Qué bien, don Marcelino. Don Marcelino, ¿usted nos puede relatar la historia de Puerto Salgar, de cómo se formó? Pues Puerto Salgar se fundó, en un comienzo se llamó Puerto Líbano, un pueblito que existía acá como a 3 kilómetros de acá de Salgar, pero estaba a la orilla del río Magdalena, pero entonces empezaron, en un invierno empezó tratar de llevarse el pueblo, entonces las personas que vivían ahí se trasladaron a una tierra más segura que fue acá Puerto Salgar. Ah, qué bien, don Marcelino. Don Marcelino, otra preguntita. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes y de dónde cree usted que era su procedencia? ¿Eran Pues, campesinos, eran de ciudad, eran indígenas o de dónde sería la procedencia de nuestro municipio acá de Puerto Salgar? Pues los primeros habitantes que existieron acá en Salgar eran campesinos que de diferentes zonas, de diferentes partes, antioqueños, bayunos, santandereanos, porque como esto era una zona muy agrícola y había bastante movimiento cuando eso todavía no existía ni el muelle, entonces la gente se movilizaba era en lanchas. Por eso es que y había mucho campesino, muchos cultivos. Don Marcelino, ahora vamos a hablar de religiosidad. Cuénteme, ¿en nuestra comunidad existen creencias o celebraciones religiosas? ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida de nuestra gente? Pues como religiosos, Puerto Salgar es una de las zonas donde más hay cristianismo. Y se celebran las fiestas religiosas normales, como es la fiesta de la Virgen del Carmen, donde se hacen desfiles. Antiguamente los ferroviarios éramos especialistas en hacer esta celebración. Existe la celebración de la Semana Santa o Semana Mayor, la Navidad, todo esto se celebra acogiéndonos a lo que es em, mandado o celebrado por la religión cristiana. Pues porque ya hay muchas personas que ya predican otra clase de religión, pero cada uno tiene su forma de celebrarlo. Qué bien, don Marcelino. Otra preguntita, ¿cuál es el origen histórico de las fiestas y ritualidades y cómo fueron heredadas de nuestros ancestros? Pues las fiestas, aquí hablamos de fiestas patronales. En un comienzo las fiestas se hacían con fines benéficos, se celebraban reinados, se escogían niñas de diferentes barrios y la que ganaba era la que más plata recogía para determinado fin, por ejemplo, para la iglesia, para el cementerio, entonces para el hospital. De ahí en adelante, hace unos 30, 40 años, surgió una idea y eso fue por parte en el consejo que crearon un reinado que se llama el reinado turístico del Magdalena Medio. Origen que lo ha llevado a traer cantidad de pueblos, ciudades que realmente no tienen río, pero aquí lo celebran en esa forma. Es un reinado prácticamente que ya se volvió casi como de parranda nomás, porque No aporta nada a nuestro para pueblo. nada, para nada. Don Marcelino, vamos a hablar del aspecto socioeconómico de nuestro pueblo. ¿Usted sabe cuál es el estrato socioeconómico que maneja nuestro pueblo, Puerto Salgar, Cundinamarca? El estrato que se maneja aquí en Salgar es del estrato 1 al 3. El estrato 1 y el 3 de pronto la diferencia no es mucha. Yo pienso de que estamos casi a un nivel de
de vivir bien en relación con lo que es el pueblo en sí, porque, por ejemplo, este pueblo está bastante ocupado por pensionados. Aquí hay mucho pensionado de Fuerza Aérea, ferrocarriles, de todas partes. Entonces, la estratificación yo la veo casi igual. Igual para todos. Sí, señor. Bueno. Don Marcelino, ¿cómo ve usted las condiciones sociales de las personas que viven en nuestro territorio? ¿Cómo las observa usted? Pues lo que pronto le decía anteriormente, las condiciones sociales de las personas en este territorio pues no son malas, porque yo viví en Bogotá y conocí que hay partes donde la gente vive absolutamente en la miseria. Acá no se ve eso. Entonces yo pienso que las condiciones sociales acá en Salgar no son malas. Relativamente son buenas. Ajá. Continuamos con don Marcelino Ortiz. Don Marcelino, cuéntenos en términos de infraestructura cómo fue la construcción de nuestro pueblo Puerto Salgar, como casas, calles, parques y otros lugares. Bueno, las casas aquí fueron construidas cuando este pueblo empezó a existir, eran hechas en tabla, en madera, porque esto era una zona donde salía mucha madera, mucha construcción. La mayoría de las construcciones eran hechas en madera. ¿Como una zona boscosa? Sí, señor, eso es una zona boscosa. Las calles y carreras y lo que hoy en día puede ser una zona urbana, eso no existía. Cada cual construía donde quería. Hacían portones en la parte donde podían encerrar y ya, eso no había una planeación determinada. ¿Actualmente Puerto Salgar cuenta con casas todavía hechas en madera? Sí, señor, todavía existen unas casas en el centro que están hechas en tabla. Son las que conocemos como patrimonio del pueblo. Ajá, exactamente. Ya. Don Marcelino, también hay bibliotecas o sitios culturales en nuestro territorio, como salas de conciertos, salas de cine, y usted asiste a ellos, ¿y con qué frecuencia? Pues lo que pasa es que de pronto aquí la cultura hace no más de unos 20 años la han venido promocionando y la han venido apoyando demasiado. Entonces en Salgar hoy en día tenemos la Casa de la Cultura, inclusive en este momento hay una casa recién creada que es donde están los niños que están practicando música, danzas, existe la Cultura y Turismo, la Oficina de Cultura y Turismo. Hicieron una cosa un poquitico mejor que la que estaba caída en el centro, o sea, la que existía en el centro. Hay una biblioteca que existe en el barrio Divino Niño, una biblioteca muy bien dotada, que pronto ha sido muy poco lo que las personas la han estado utilizando, pero y dentro de la casa antigua de la alcaldía también hay una biblioteca comunal. Ah, qué bien, don Marcelino. Don Marcelino, otra cosita. En la comunidad existe, o sea, en nuestra comunidad de Puerto Salgar existen, o usted sabe de leyendas o relatos tradicionales que se lleven en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Sí, antiguamente, pues en la antigüedad la gente tenía muchas creencias, había muchas leyendas, mitos. Estaba el Moán, la de la Patasola. Aquí había una leyenda que inclusive mi mamá me la contaba, que veían una señora que salía cerca del cementerio y la veían y la miraban y la señora caminaba como en el aire, pero la veían era con una falda blanca. Pero eso eran leyendas. Existió otra leyenda que era la de la Laguna El Coco, donde se veía una luz, dice que veían una luz y la gente el Viernes Santo iban a mirarla porque es que se veía, pero yo nunca vi eso. Don Marcelino, ¿usted cómo concibe la educación en nuestro territorio Puerto Salgar, Cundinamarca? Pues en este momento yo pienso que la educación en Salgar y todo el territorio que lo rodea está muy buena, porque ya hoy en día no es como nos pasaba cuando yo terminé el bachillerato acá, que uno salir de bachiller era ser universitario porque no había nada más. En este momento
existen universidades, está la universidad a distancia, está todo esto cerca a La Dorada, donde hay universidades presenciales, está el SENA, hay muchos centros de estudio. Entonces, pues yo pienso de que la educación está en un nivel muy bueno. Don Marcelino, vamos a hablar ahora de las problemáticas socioculturales de nuestro municipio. Ajá. ¿Qué tipos de conflictos se presentan en nuestra comunidad? ¿Son de orden político, social, religioso, de convivencia o ideológicos? Pues político, realmente yo pienso de que ya eso es arriba a ellos los que arreglan esos problemas. En este momento yo pienso que es lo social, porque nosotros o la sociedad en este momento está muy descompuesta, hay mucho problema por la drogadicción, este problema de la drogadicción lleva a la gente a cometer demasiadas bestialidades y cuestiones de convivencias. Entonces, esa drogadicción hace que nos volvamos como insociables, como personas que no queramos nada con la vida. Entonces, ese es un problema que es de tipo social. Yo lo pienso en esa forma. Listo, don Marcelino. Don Marcelino, ¿cuál cree usted que es el origen de estas problemáticas y cómo ha incidido en las dinámicas socioculturales de Puerto Salgar? Pues yo pienso que el origen de estas problemáticas, lo principal es la educación. Y como si la persona no tiene o no se capacita, no consigue la forma de salir adelante, pues viene siendo una persona que va a estar a toda hora pensando en hacer maldades y no salir del vicio en el que está metido. Entonces, y el desempleo, la educación y el desempleo son las principales causas de todo este problema sociocultural. Don Marcelino, ¿usted cree que las problemáticas de orden político y económico del país afectan nuestras dinámicas socioculturales en Puerto Salgar? ¿Y cómo lo afectarían? Claro, las dinámicas socioculturales las afecta los políticos, porque es que, o la política hoy en día desafortunadamente va ligada a la economía. Hoy en día no, siempre la política ha estado ligada con la economía por las grandes empresas, los dueños de las grandes empresas son políticos. Y esto en este momento tiene al país totalmente descompuesto, porque los políticos, en medio de su forma de hacer plata, están acabando con el país, quebrando las compañías y acabando con las empresas. Eso hace que la política y la economía no vayan a la par. Don Marcelino, muchísimas gracias por Listo, su tiempo. Néstor. Me estaré comunicando Muchas con usted gracias para que pueda ver la respectiva entrevista. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien.